Buenos días. Este video se trata para la sustentación del experimento balanza magnética. Los integrantes somos Diego Andrés Reño Barracín, Cristian Fernando Monroy y Diego Andrés Silva Prieto. Para este proyecto nos dispusimos a leer y estudiar el experimento correspondiente a la elaboración de una balanza magnética, a observar su funcionamiento al poseer dos bobinas, una sobre otra al suspenderla sobre una viga de equilibrio pivotada. La primera posee un bobinado de 38 vueltas y la última con un bobinado de 10 vueltas. Analizaremos así cómo varía el campo magnético creado por estas y su fuerza magnética. Teniendo en cuenta que la bobina de 38 vueltas posee un mayor bobinado que la de 10 vueltas, podemos afirmar que ésta obtiene una inductancia mayor frente a la otra. Por lo tanto, su campo magnético y fuerza ejercidas para esta son mayores con respecto a la otra bobina, siendo así este un punto determinante para analizar y encontrar los valores correspondientes a su campo magnético y fuerza. En los objetivos tenemos, el objetivo general es resumir y estructurar la información del artículo experimento de MF, fuerza magnética. En los objetivos específicos tenemos dar una explicación más relevante al tema tratado, detallar e interpretar información sobre la elaboración de una balanza magnética y establecer un análisis concreto de la revisión del artículo. Por consiguiente tenemos el marco teórico, es decir, los antecedentes. En primer lugar está la bobina. Una bobina o inductor es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado el cual se arrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. Luego tenemos la permeabilidad magnética. Los campos magnéticos están muy influenciados por la materia de forma que una densidad de flujo magnético, es decir, que en el campo magnético externo. Esto depende de la permeabilidad magnética del material. Luego está la ley de Ampère. Esta nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Su fórmula está escrita como la integral cerrada de B, dirección por dl. dl es un vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto, es igual a mu sub 0, que mu sub 0 es la permeabilidad del vacío, por I sub t, que es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria. Luego tenemos la fuerza magnética. Considera dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga, en qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos y qué tan lejos están el uno de otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas del movimiento de la carga en cada caso. Luego está el campo magnético. El campo magnético B es una magnitud vectorial, puede estar producido por una carga puntual en movimiento o también por un conjunto de cargas en movimiento, es decir, por una corriente eléctrica. Su fórmula está escrita como B, dirección igual a mu sub 0 sobre 4pi por Q por V, vector por U sub R sobre R al cuadrado. Q es la carga, V es la velocidad de dicha carga, R es la distancia desde el punto donde se encuentra la carga hasta el punto P. U sub R es un vector unitario que va desde el punto donde se encuentra la carga hacia el punto donde se calcula el campo. Y mu sub 0 es una constante denominada permeabilidad del espacio libre. Luego está el voltaje. Este se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje que también es conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas, o en otros casos en electrones de un circuito eléctrico cerrado. Y por último está el multímetro. Los multímetros analógicos, también denominados polímetros analógicos, son instrumentos con indicador de aguja que pueden medir una variedad de magnitudes eléctricas y en este caso el voltaje. Los multímetros analógicos, además de medir las magnitudes de corriente, tensión y resistencia en diferentes y distintos rangos de medición, también son niveladas para las
Pruebas de diodo o de continuidad. Resultados. La efectividad en los resultados del experimento dependerá directamente del adecuado seguimiento de todos los pasos, como asegurarse de que la distancia que separa las bobinas sea mucho menor que el radio de cualquiera de las dos bobinas, para luego aplicar la ley de Ampere y determinar el campo magnético de la bobina superior y la fuerza de la inferior. Además, es importante conocer todos los términos mencionados en el marco teórico para saber cómo influye cada factor. Por ejemplo, cuando la corriente de las dos bobinas fluye en la misma dirección, la fuerza es atractiva entre las bobinas. Otro factor importante es el equilibrio de las fuerzas cuando la balanza comienza a inclinarse y la fuerza magnética es igual al peso del aluminio. Luego de realizar el equilibrio se estima la pendiente a través de gráficas, donde el número de peso versus el actual equilibra la corriente a cero y se determina el error tomando los valores extremos de la pendiente y calculando la diferencia con la pendiente del ajuste. Conclusiones. Al concluir la revisión del artículo se pudo determinar que al cambiar la dirección de algunas de las corrientes, esto da lugar a que también se invierta la dirección que lleva la fuerza ya que está originada por medio del campo magnético. Por el contrario, al cambiar la dirección que se tiene de ambas, tanto de la corriente como de la fuerza, no se evidencia ninguna que influya con respecto a la trayectoria de la fuerza. Como la bobina de 38 vueltas posee mayor bobinado que la de 10, tiene mayor inductancia, por lo tanto el campo magnético y la fuerza que ejerce será mayor que la de 10 vueltas.